Todos están mirando el 23 de septiembre. ¿Por qué esta profecía importa? ¿Qué pasaría si te dijera que existe un calendario divino oculto en las Escrituras que ha estado prediciendo con precisión matemática los eventos más importantes de la historia humana durante los últimos 6.000 años? Esta no es una teoría conspiratoria más de Internet, ni una interpretación forzada de textos antiguos. Es un patrón profético tan preciso que predijo el momento exacto del nacimiento, muerte y resurrección del Mesías, y ahora apunta hacia algo extraordinario que podría suceder en nuestros días. El 23 de septiembre no es solo otra fecha en el calendario hebreo. Representa la fiesta de las trompetas, el único día bíblico conocido como el día que nadie conoce la hora. Las mismas palabras que Jesús utilizó para describir su regreso. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios ha estado revelando un cronograma divino de 7.000 años que muchos eruditos bíblicos creen que está llegando a su culminación. Los antiguos esenios, quienes preservaron los rollos del Mar Muerto, calcularon estos ciclos proféticos con tal precisión que identificaron el año exacto cuando el Mesías comenzaría su ministerio. Ahora, esos mismos cálculos matemáticos, basados en los ciclos del jubileo y las fiestas levíticas, señalan hacia nuestro tiempo presente como el umbral de los últimos días. La convergencia de señales proféticas es innegable. Las lunas de sangre, el restablecimiento de Israel, los avances tecnológicos que permiten el cumplimiento de profecías que parecían imposibles hace apenas décadas, y el deterioro moral global que las Escrituras predijeron para los tiempos finales. Todo está alineándose con una precisión que debería hacer que cada creyente se detenga y preste atención. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Escribe en los comentarios tu petición de oración. La palabra de Dios nos dice en Mateo 18:20 que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La oración es nuestra conexión directa con el Altísimo, nuestra arma más poderosa en estos tiempos proféticos. Vamos a orar juntos por discernimiento, por preparación espiritual y por todos aquellos que necesitan despertar antes de que sea demasiado tarde. Si este mensaje está resonando en tu espíritu, dale like ahora mismo y suscríbete al canal, porque lo que vamos a revelar a continuación cambiará completamente tu perspectiva sobre los días que estamos viviendo. En el silencio absoluto antes de que existiera el tiempo, antes de que las estrellas tuvieran nombre y los ángeles cantaran, el Creador del universo tomó una decisión que marcaría el destino de toda la humanidad. No fue una decisión apresurada ni improvisada, fue un acto deliberado, calculado con la precisión de quien conoce el final desde el principio. Cuando Dios habló, y la luz rasgó las tinieblas por primera vez, no estaba simplemente creando un mundo físico. Estaba escribiendo una carta de amor a la humanidad, una carta que tardaría 7.000 años en ser completamente leída y comprendida. Imagina por un momento estar presente en ese instante inaugural de la creación. El vacío infinito se llena súbitamente con la voz del Todopoderoso, y donde antes había nada, ahora surge todo. Pero aquí está el misterio que ha intrigado a los sabios durante milenios. El Dios, que puede crear galaxias enteras con un suspiro, que nombra cada estrella y conoce cada átomo, decidió tomarse 6 días para formar nuestro mundo. No porque necesitara ese tiempo, sino porque estaba estableciendo un patrón, un ritmo divino que reverberaría a través de los siglos. Los antiguos rabinos lo sabían. En las sinagogas de Jerusalén, mucho antes de que los romanos marcharan por sus calles, los maestros de la Torá susurraban entre ellos sobre este misterio.
Decían que cada día de la creación era como 1000 años ante los ojos del Eterno. No era una metáfora poética ni una exageración oriental. Era una clave, un código divino insertado en las primeras páginas de las Escrituras Sagradas. Pedro, el pescador transformado en apóstol, lo confirmó siglos después, cuando escribió, bajo la inspiración del Espíritu Santo, esas palabras que han resonado a través de los siglos. Un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. No estaba filosofando sobre la relatividad del tiempo divino. Estaba revelando una verdad tan profunda que cambiaría nuestra comprensión de la historia humana para siempre. Piensa en la elegancia matemática de este diseño divino. 6 días de trabajo creativo, seguidos por un día de descanso sagrado. 6 milenios de historia humana marcados por el sudor, las lágrimas, la lucha contra el pecado y la muerte, seguidos por 1000 años de paz perfecta bajo el reinado del Mesías. No es coincidencia que el número 7 aparezca constantemente en las Escrituras como símbolo de perfección y completitud. 7 días en la semana, 7 años en el ciclo de la Shemitá, 7 veces 7 para llegar al jubileo. Los esenios, esos místicos del desierto que vivían en cuevas cerca del Mar Muerto, dedicaron sus vidas a descifrar este patrón divino. No eran hombres ordinarios. Habían renunciado a las comodidades del mundo para sumergirse en el estudio de los textos sagrados. En la oscuridad de sus cuevas, iluminados apenas por la luz de las velas, trazaban líneas del tiempo, calculaban ciclos, buscaban conexiones entre las profecías antiguas y los eventos futuros. Su dedicación no era en vano. Estos guardianes del conocimiento sagrado desarrollaron un sistema de cálculo tan preciso que lograron predecir el momento exacto en que el Mesías aparecería por primera vez. No fue suerte ni casualidad. Fue el resultado de comprender que Dios no hace nada al azar, que cada evento en la historia sagrada está perfectamente cronometrado según un calendario celestial que fue establecido antes de la fundación del mundo. Cuando Jesús entró en aquella sinagoga de Nazaret y desenrolló el pergamino de Isaías, no fue un sábado cualquiera. Era un año de jubileo según los cálculos de estos antiguos matemáticos espirituales. Cuando leyó las palabras sobre proclamar libertad a los cautivos y el año agradable del Señor, y luego declaró que esa escritura se cumplía en ese preciso momento, estaba confirmando la exactitud del reloj profético divino. Pero aquí viene la parte que debería hacer temblar nuestros corazones. Si estos cálculos fueron correctos sobre la primera venida del Mesías, si el patrón divino se cumplió con precisión matemática en aquel momento histórico, entonces debemos preguntarnos qué nos dice ese mismo patrón sobre los días que estamos viviendo ahora. Porque según estos antiguos cálculos, no estamos viviendo en cualquier momento de la historia. Estamos viviendo en las últimas horas del 6º día, en el crepúsculo del 6º milenio, justo antes de que comience el gran Shabbat de 1000 años. La evidencia es abrumadora cuando comenzamos a conectar los puntos, desde la creación de Adán hasta el diluvio de Noé, 1000 años. Desde Noé hasta Abraham, otro milenio. Desde Abraham hasta Moisés, 1000 años más. Desde Moisés hasta el rey David, otro período milenario. Desde David hasta el exilio en Babilonia, 1000 años. Y desde el regreso del exilio hasta Cristo, completando los 4000 años de la era premesiánica. Luego vinieron 2000 años más de la era de la gracia, la época de la Iglesia, el tiempo en que el Evangelio sería predicado a todas las naciones. Y aquí estamos nosotros, viviendo en lo que muchos estudiosos bíblicos creen que son los momentos finales de ese 6º milenio. Las señales están por todas partes si tenemos ojos para ver.
Israel ha regresado a su tierra después de 2000 años de dispersión, cumpliendo profecías que parecían imposibles. La tecnología ha avanzado hasta el punto donde las profecías del Apocalipsis sobre un gobierno mundial y una marca de la bestia son técnicamente factibles. El conocimiento ha aumentado exponencialmente, tal como Daniel predijo que sucedería en el tiempo del fin. En las cuevas de Qumran, donde el viento del desierto susurra secretos antiguos entre las rocas, un grupo de hombres extraordinarios dedicó cada momento de sus vidas a una misión sagrada que el mundo moderno apenas comienza a comprender. Los esenios no eran simplemente una secta religiosa más del judaísmo del Segundo Templo. Eran los custodios de un conocimiento tan profundo que tuvieron que ocultarlo en jarras de barro, selladas y escondidas en las profundidades de las cuevas, esperando el momento adecuado para que la humanidad las descubriera. Imagina la escena. Cientos de hombres vestidos con túnicas blancas, sus rostros curtidos por el sol del desierto, sus manos callosas por el trabajo manual y el constante copiado de pergaminos. Habían renunciado a las esposas, a las familias, a las comodidades de la vida en las ciudades para dedicarse completamente al estudio de los misterios divinos. Su día comenzaba antes del amanecer con baños rituales en las aguas frías del Mar Muerto, purificándose para poder acercarse a los textos sagrados con la reverencia que merecían. Lo que estos hombres descubrieron en sus estudios fue algo que transformaría nuestra comprensión del tiempo profético para siempre. Ellos vieron que la historia humana no era una serie aleatoria de eventos, sino una sinfonía divina perfectamente orquestada, donde cada nota tenía su momento preciso de entrada. Dividieron toda la existencia humana en 4 grandes eras, cada una de exactamente 2000 años, seguidas por un 7º milenio de descanso sabático. La primera era la que llamaron la Era del Caos. Comenzó con Adán y Eva siendo expulsados del jardín del Edén. Fueron 2000 años de humanidad aprendiendo la amarga lección de lo que significa vivir separados de Dios. Fue la época del primer asesinato cuando Caín mató a Abel. La época de la corrupción que llevó al diluvio, la época de la Torre de Babel, cuando la humanidad intentó alcanzar el cielo por sus propios medios. 2000 años de demostrar que sin Dios, el ser humano solo puede producir caos y destrucción. La segunda era la era de la Torá. Comenzó cuando Dios llamó a Abraham desde Ur de los Caldeos. Fue el momento en que el Creador decidió revelarse de manera especial a un pueblo específico, no porque fueran mejores que los demás, sino para que fueran luz a las naciones. Durante estos 2000 años, Dios estableció su pacto, dio su ley en el monte Sinaí, levantó jueces y profetas, estableció el reino de David y permitió el exilio para enseñar lecciones profundas sobre la fidelidad y la desobediencia. Los esenios entendieron que la tercera era, la era de la gracia, comenzaría con la llegada del Mesías. Y aquí es donde su genio matemático y espiritual brilló con mayor intensidad. Usando los ciclos de jubileo establecidos en Levítico, calcularon con precisión cuándo aparecería el ungido. Cada 7 años era un año sabático, y cada 7 ciclos sabáticos culminaban en un año de jubileo, el año 50, cuando todas las deudas eran perdonadas, todos los esclavos liberados, todas las propiedades devueltas a sus dueños originales. Pero había jubileos especiales, jubileos de jubileos, que marcaban momentos trascendentales en la historia de la salvación. Y ellos calcularon que uno de estos superjubileos coincidiría exactamente con el momento en que el Mesías comenzaría su ministerio público. Lo escribieron en sus pergaminos,
lo codificaron en sus textos, lo preservaron para las generaciones futuras. El documento conocido como 11Q Melquisedec, descubierto en la cueva 11 de Qumran, es particularmente revelador. Escrito aproximadamente 100 años antes del nacimiento de Cristo, describe la venida de un ungido que proclamaría libertad a los cautivos en un año de jubileo específico. Las palabras son casi idénticas a las que Jesús leería en la sinagoga de Nazaret cuando anunció el cumplimiento de la profecía de Isaías. Hermanos y hermanas que están viendo este video, quiero detenerme un momento aquí, porque sé que algunos de ustedes están sintiendo algo especial en sus corazones mientras escuchan estas verdades. No es casualidad que estén aquí, escuchando este mensaje en este momento preciso de la historia. Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Si estas palabras están resonando en tu espíritu, si sientes que Dios te está hablando a través de esta revelación profética, te invito a que te suscribas a este canal, no solo para recibir notificaciones, sino para ser parte de una comunidad de creyentes que buscan entender los tiempos que vivimos. Y más importante aún, comparte en los comentarios qué es lo que Dios está poniendo en tu corazón en este momento. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otro hermano necesita escuchar hoy. No somos solo espectadores de la profecía, somos participantes activos en el plan divino de los últimos días. Volviendo a nuestros antiguos guardianes del conocimiento, los esenios no solo calcularon la primera venida del Mesías, también dejaron pistas sobre lo que vendría después. Entendieron que después de la era de la gracia vendría la cuarta y última era, el reino milenial, los 1000 años de paz perfecta bajo el gobierno directo del Mesías. Pero entre la era de la gracia y el reino milenial habría una transición, un momento de crisis y transformación que las Escrituras describen como los dolores de parto de la nueva era. Lo fascinante es que estos cálculos antiguos apuntan a nuestro tiempo presente como ese momento de transición. Si la era de la gracia comenzó con Cristo y debía durar 2000 años según el patrón establecido, entonces estamos viviendo en las últimas décadas, posiblemente los últimos años, tal vez incluso los últimos meses de esta era. No es de extrañar que veamos tantas señales convergiendo en nuestro tiempo. El regreso de Israel, las lunas de sangre, el aumento del conocimiento, la apostasía generalizada, los rumores de guerra, las pandemias globales. Los pergaminos del Mar Muerto, escondidos justo antes de la destrucción del Segundo Templo, en el año 70 después de Cristo, permanecieron ocultos durante casi 2000 años. No fue hasta 1947, apenas un año antes del renacimiento de Israel como nación, que un pastor beduino los descubrió accidentalmente mientras buscaba una cabra perdida. El momento no fue casualidad. Dios preservó estos textos para que fueran revelados precisamente cuando la humanidad los necesitaría para entender los tiempos finales. Hay 7 fiestas establecidas por Dios en el calendario hebreo, 7 citas divinas que no son simples celebraciones culturales, sino encuentros proféticos entre el cielo y la tierra. Las primeras 4 ya se cumplieron con precisión quirúrgica durante la primera venida de Cristo. La Pascua se cumplió cuando Jesús murió en la cruz a la hora exacta en que los corderos pascuales eran sacrificados en el templo. Los panes sin levadura se cumplieron mientras su cuerpo sin pecado descansaba en la tumba. Las primicias se cumplieron cuando resucitó, convirtiéndose en las primicias de los que durmieron. Pentecostés se cumplió cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos exactamente 50 días después, tal como la fiesta lo prescribía. Pero quedan 3 fiestas por cumplirse, y la próxima en la secuencia es la fiesta de las trompetas, Yom Teruah en hebreo,
que cae el 23 de septiembre según nuestros cálculos actuales. Esta fiesta tiene características únicas que la distinguen de todas las demás y que la conectan directamente con las descripciones bíblicas del arrebatamiento de la Iglesia. A diferencia de las otras fiestas que comenzaban en fechas específicas del calendario, la fiesta de las trompetas dependía de la observación de la luna nueva. 2 testigos confiables debían avistar la primera franja del creciente lunar y reportarlo a las autoridades del templo antes de que la fiesta pudiera comenzar oficialmente. Debido a las condiciones atmosféricas, las nubes y otros factores impredecibles, nadie podía saber con certeza absoluta cuándo comenzaría. Por eso era conocida tradicionalmente como la fiesta de la que nadie conoce el día ni la hora. Estas palabras deberían hacer eco en tu corazón porque son exactamente las mismas que Jesús usó cuando habló de su regreso. No fue una coincidencia lingüística. Cristo estaba usando un modismo hebreo que todos sus oyentes judíos entenderían inmediatamente como una referencia a Yom Teruah. Cuando dijo que nadie conoce el día ni la hora de su venida, excepto el Padre, estaba dando una pista profética envuelta en el lenguaje de las fiestas. Durante esta fiesta se tocaban las trompetas de una manera especial. No era un simple sonido musical, era un lenguaje, un código que cada judío entendía. Había diferentes tipos de toques. El tequía, un sonido largo y continuo que llamaba a la congregación. El shevarim, 3 sonidos medianos que representaban el llanto del corazón. El teruah, 9 sonidos cortos y rápidos como una alarma. Y finalmente, el tequía gedola, el gran sonido final, más largo y fuerte que todos los anteriores, que marcaba el clímax de la celebración. Pablo, escribiendo a los tesalonicenses sobre el arrebatamiento, describe exactamente estos elementos. Habla de un grito de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. En Corintios menciona específicamente la última trompeta, que en el contexto de las fiestas judías solo puede referirse al tequía gedolá, el último y más largo toque de trompeta de Yom Teruah. La tradición judía asocia esta fiesta con la resurrección de los muertos. Los antiguos rabinos enseñaban que en Yom Teruah los libros del cielo se abren, el libro de la vida para los justos, el libro de la muerte para los malvados, y un tercer libro para los que están en medio, cuyo destino se decide durante los días de reflexión que siguen. Esta creencia en la resurrección durante la fiesta de las trompetas coincide perfectamente con la descripción paulina del arrebatamiento, donde los muertos en Cristo resucitarán primero. El propósito de las trompetas en el antiguo Israel era múltiple. Se usaban para convocar a la asamblea, para anunciar la guerra, para proclamar las fiestas y para coronar reyes. Cada uno de estos propósitos tiene una aplicación profética en el arrebatamiento. Será una convocación divina de todos los creyentes, una declaración de guerra contra el reino de las tinieblas, el anuncio de la fiesta de las bodas del Cordero y la preparación para la coronación del Rey de Reyes. En los días del templo, los vigías se posicionaban estratégicamente en las colinas alrededor de Jerusalén, durante las noches del 29 y 30 del mes de Elul, escudriñando el cielo occidental después del atardecer, el momento en que divisaban la primera señal de la luna nueva. Encendían hogueras o tocaban trompetas para señalar el avistamiento. Otros vigías en colinas distantes repetían la señal, creando una cadena de comunicación que se extendía por toda la tierra de Israel. Esta imagen de vigías esperando y observando es profundamente profética. Jesús nos ordenó velar y estar preparados porque no sabemos la hora de su venida. Como aquellos antiguos vigías escudriñando el cielo nocturno, nosotros debemos estar atentos a las señales de su aparición
y al igual que ellos, tenían que estar preparados durante 2 noches posibles. Nosotros debemos vivir en un estado constante de preparación. La incertidumbre sobre el momento exacto del comienzo de la fiesta creaba una atmósfera única de expectación. Las familias preparaban todo con anticipación, pero mantenían una flexibilidad que les permitía responder inmediatamente cuando sonara la trompeta. Los alimentos estaban listos, las ropas festivas preparadas, los rituales ensayados, pero nadie comenzaba hasta que se confirmara oficialmente el avistamiento de la luna nueva. Esta tensión entre preparación y espera, entre certeza e incertidumbre, captura perfectamente la postura que los creyentes debemos mantener respecto al regreso de Cristo. Sabemos que vendrá, tenemos las señales, entendemos los patrones proféticos, pero el momento exacto permanece en la autoridad exclusiva del Padre. Esta incertidumbre no es para producirnos ansiedad, sino para mantenernos en un estado de preparación constante y expectación gozosa. Estamos en el año 2025 según el calendario gregoriano, pero en el calendario hebreo estamos viviendo el año 5785, y este número no es arbitrario. Los estudiosos de la cronología bíblica que han dedicado sus vidas a rastrear los ciclos proféticos han descubierto algo extraordinario. Según los cálculos basados en los jubileos y los ciclos sabáticos, el año 2025-2026 marca el comienzo del último ciclo de jubileo antes del 7º milenio. Para entender la magnitud de lo que esto significa, debemos comprender primero cómo funciona el calendario divino del jubileo. Cada 50 años, Dios ordenó a Israel proclamar libertad en toda la tierra. Era un reinicio completo del orden social y económico. Las deudas eran canceladas, los esclavos liberados, las tierras devueltas a sus propietarios originales. Era un anticipo terrenal del gran jubileo celestial cuando Cristo establezca su reino milenial. Los esenios y otros estudiosos antiguos identificaron ciertos jubileos como especialmente significativos, jubileos que marcarían eventos trascendentales en la historia de la redención. Calcularon que el Mesías comenzaría su ministerio en uno de estos superjubileos, y acertaron. Ahora esos mismos cálculos señalan hacia nuestro tiempo como otro momento crítico en el reloj profético de Dios. Amados hermanos que están siguiendo este mensaje, sé que algunos de ustedes pueden estar sintiendo una mezcla de emoción y tal vez algo de temor mientras procesamos estas verdades juntos. Quiero recordarles que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Si el Espíritu Santo está confirmando estas verdades en tu corazón, es momento de actuar. Suscríbete a este canal para continuar este viaje de descubrimiento profético juntos. Pero más importante aún, quiero invitarte a compartir tu historia en los comentarios. Cuéntanos cómo Dios ha estado preparándote para estos tiempos. Quizás has tenido sueños, visiones, o simplemente una convicción creciente de que algo grande está por suceder. Tu testimonio podría ser la confirmación que otro creyente necesita escuchar. Formamos una familia espiritual, y en estos últimos días necesitamos fortalecernos mutuamente más que nunca. Las señales convergentes de nuestro tiempo son imposibles de ignorar. Israel, después de casi 2000 años de dispersión, volvió a ser una nación en 1948, cumpliendo profecías que parecían imposibles. Jerusalén fue reunificada bajo control judío en 1967, exactamente después de un jubileo de años, desde 1917, cuando el general Allenby liberó la ciudad del dominio otomano. Estos no son eventos políticos aleatorios, son piezas del rompecabezas profético cayendo en su lugar con precisión divina. La tecnología actual
Ha creado las condiciones para que profecías que parecían imposibles hace apenas unas décadas ahora sean completamente factibles. La marca de la bestia descrita en Apocalipsis, sin la cual nadie podrá comprar ni vender, era incomprensible para generaciones anteriores. Hoy, con la tecnología de microchips, las criptomonedas y los sistemas de identificación biométrica, podemos ver exactamente cómo podría implementarse un sistema así a nivel global. El aumento exponencial del conocimiento, predicho por Daniel como una señal del tiempo del fin, es innegable. En los últimos 100 años, hemos pasado de viajar a caballo a explorar Marte. La cantidad de información que se genera cada día ahora excede todo el conocimiento acumulado de la humanidad hasta el siglo XX. Las personas van de aquí para allá, viajando como nunca antes en la historia, cumpliendo otra profecía de Daniel sobre los últimos días. Las señales en los cielos han sido particularmente notables. Las tétradas de lunas de sangre que han coincidido con las fiestas judías en años cruciales para Israel son estadísticamente imposibles de atribuir al azar. La última tétrada ocurrió en 2014-2015, coincidiendo con eventos significativos en Medio Oriente. Los eclipses solares que han cruzado Estados Unidos en patrones de X, las conjunciones planetarias inusuales, todo apunta hacia un mensaje celestial que solo aquellos con ojos espirituales pueden leer. La condición espiritual del mundo también coincide perfectamente con las descripciones bíblicas de los últimos días. Pablo advirtió a Timoteo que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos, describiendo una sociedad amante de sí misma, amante del dinero, vanagloriosa, soberbia, blasfema, desobediente a los padres, ingrata, impía. Cualquiera que observe honestamente nuestra sociedad actual puede ver el cumplimiento preciso de estas palabras. La apostasía dentro de la iglesia misma, predicha como una señal del fin, es evidente en todas partes. Iglesias que una vez predicaron el evangelio completo, ahora abrazan doctrinas que contradicen claramente las Escrituras. El evangelio de la prosperidad ha reemplazado el llamado al sacrificio. La tolerancia al pecado ha reemplazado el llamado al arrepentimiento. Muchos tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Pero en medio de esta oscuridad espiritual, también vemos el cumplimiento de la profecía de Joel sobre el derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días. Alrededor del mundo, especialmente en lugares donde la persecución es más intensa, está ocurriendo un avivamiento sin precedentes. Millones están viniendo a Cristo en naciones que históricamente han sido hostiles al Evangelio. Sueños y visiones están llevando a musulmanes, hindúes y budistas a los pies de Jesús. La restauración de Israel no es solo política, sino también espiritual. Por primera vez desde la destrucción del Segundo Templo, hay preparativos activos para reconstruir el templo en Jerusalén. Los instrumentos del templo han sido recreados, los sacerdotes están siendo entrenados, el aceite sagrado ha sido preparado. Incluso han nacido novillas rojas perfectas, necesarias para los rituales de purificación del templo, algo que no había ocurrido en 2000 años. El sistema económico global se está moviendo rápidamente hacia una realidad sin efectivo, donde cada transacción puede ser monitoreada y controlada. Los bancos centrales de todo el mundo están desarrollando monedas digitales. La infraestructura para un sistema económico único mundial necesario para la implementación de la marca de la bestia está casi completa. Las alianzas geopolíticas descritas en las profecías de Ezequiel y Daniel están tomando forma ante nuestros ojos. Rusia, Irán y Turquía, los principales actores en la profecía de Gog y Magog, han formado una alianza sin precedentes en la historia moderna.
China, el rey del Oriente con su ejército de 200 millones, es ahora una realidad, no una imposibilidad numérica como parecía hace siglos. El reloj profético no es silencioso. Cada tic-tac resuena a través de los eventos mundiales, las catástrofes naturales, los avances tecnológicos y las transformaciones sociales que estamos presenciando. No son coincidencias aleatorias ni ciclos históricos normales. Son las contracciones del parto de una nueva era, cada vez más intensas, más frecuentes, más imposibles de ignorar. Jesús mismo nos dio una lista específica de señales que precederían su regreso, comparándolas con dolores de parto. Cualquier mujer que haya dado a luz entiende esta metáfora perfectamente. Los dolores comienzan suaves y espaciados, pero a medida que se acerca el momento del nacimiento, se vuelven más intensos, más frecuentes, más abrumadores. No puedes detenerlos, no puedes ignorarlos, solo puedes prepararte para lo que viene. Los terremotos han aumentado exponencialmente en frecuencia e intensidad. Los datos sísmicos muestran un incremento dramático en terremotos de magnitud 6.0 o mayor en las últimas décadas. No es solo la Tierra temblando físicamente, es la creación misma gimiendo por la redención prometida. Los volcanes que habían estado dormidos durante siglos están despertando. El anillo de fuego del Pacífico está más activo que nunca en la historia registrada. Las pestilencias, otra señal mencionada por Cristo, han tomado una nueva dimensión en nuestra era. No solo hemos visto pandemias globales que han paralizado al mundo entero, sino que ahora enfrentamos la amenaza de virus creados en laboratorios, armas biológicas y superbacterias resistentes a todos los antibióticos conocidos. La capacidad de la humanidad para autodestruirse nunca ha sido mayor. Las hambrunas están aumentando a pesar de nuestra capacidad tecnológica para producir alimentos. El cambio climático, las guerras, la degradación del suelo, la escasez de agua y la manipulación económica de los mercados de alimentos están creando una tormenta perfecta que amenaza con dejar a miles de millones sin acceso a alimentación básica. Las profecías del Apocalipsis sobre el precio del trigo y la cebada ya no parecen simbólicas, sino terriblemente literales. Las guerras y rumores de guerras llenan nuestros noticieros diariamente. Pero no son solo conflictos regionales limitados. Por primera vez en la historia, tenemos la capacidad de destruir toda vida en el planeta varias veces. Las armas nucleares, químicas y biológicas están en manos de naciones inestables y grupos terroristas. La Tercera Guerra Mundial no es una posibilidad remota, sino una amenaza constante. La persecución de los cristianos ha alcanzado niveles no vistos desde los primeros siglos de la Iglesia. Más cristianos han sido martirizados en los últimos 100 años que en todos los siglos anteriores combinados. En países de Medio Oriente, África y Asia, seguir a Cristo puede significar una sentencia de muerte. Incluso en naciones occidentales tradicionalmente cristianas, vemos una hostilidad creciente hacia la fe bíblica. La tecnología de vigilancia ha creado las condiciones para un control totalitario global sin precedentes. Cámaras con reconocimiento facial, rastreo de teléfonos móviles, monitoreo de redes sociales, sistemas de crédito social, todo esto ha creado una infraestructura que el anticristo podría usar para controlar cada aspecto de la vida humana. Lo que parecía paranoia hace una generación es ahora nuestra realidad cotidiana. El engaño espiritual del que Jesús advirtió está en su apogeo. Falsos profetas con millones de seguidores prometen prosperidad y milagros mientras vacían los bolsillos y las almas de sus víctimas. La nueva era, el ocultismo y las religiones orientales se han infiltrado en la cultura occidental,
bajo el disfraz de mindfulness, yoga y espiritualidad alternativa. Incluso dentro de las iglesias cristianas, doctrinas de demonios son enseñadas desde púlpitos que una vez proclamaron la verdad. El amor de muchos se ha enfriado, tal como Cristo predijo. La compasión ha sido reemplazada por la indiferencia. Las familias se desintegran. Los niños son abandonados o abortados. Los ancianos son descartados. La violencia aleatoria y sin sentido se ha vuelto tan común que apenas hace noticia. Hemos perdido nuestra capacidad de horrorizarnos ante el mal. Pero en medio de toda esta oscuridad hay una señal que brilla más brillante que todas las demás. El Evangelio está siendo predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Por primera vez en la historia, tenemos la tecnología y los recursos para alcanzar cada grupo étnico, cada idioma, cada rincón remoto del planeta con el mensaje de salvación. Traducciones de la Biblia, transmisiones por satélite, Internet, todo está siendo usado para cumplir esta profecía final. Los judíos mesiánicos, judíos que reconocen a Jesús como el Mesías, están aumentando dramáticamente en número. Después de siglos de ceguera espiritual, el velo se está levantando de los ojos del pueblo escogido. Congregaciones mesiánicas están floreciendo en Israel. Jóvenes israelíes están encontrando a su Mesías a través de las mismas escrituras hebreas que sus antepasados leyeron durante milenios sin entender. El despertar espiritual en lugares inesperados es innegable. En Irán, a pesar de la persecución severa, la iglesia subterránea está creciendo explosivamente. En China, a pesar de décadas de represión comunista, hay más cristianos que miembros del Partido Comunista. En África, el cristianismo está barriendo el continente con un fuego que no puede ser apagado por la persecución ni la pobreza. Los sueños y visiones prometidos para los últimos días están ocurriendo con frecuencia asombrosa. Musulmanes en todo el Medio Oriente informan haber visto a Jesús en sueños, llamándolos a seguirlo. Estos no son casos aislados, sino un fenómeno documentado que está llevando a conversiones masivas en lugares donde los misioneros tradicionales no pueden entrar. No es suficiente conocer las profecías, no es suficiente identificar las señales, no es suficiente calcular los tiempos. Si tu corazón no está preparado, todo el conocimiento profético del mundo no te salvará cuando suene la trompeta. La pregunta más importante no es cuándo vendrá Cristo, sino si estás listo para encontrarte con Él cuando venga. La preparación comienza con una evaluación honesta de tu condición espiritual. Muchos se llaman cristianos porque crecieron en una familia cristiana, asisten a una iglesia o viven en una cultura con herencia cristiana. Pero ser cristiano cultural no es lo mismo que ser nacido de nuevo. Jesús fue claro: debes nacer de nuevo para ver el reino de Dios. No es una sugerencia, es una necesidad absoluta. El nuevo nacimiento no es una reforma moral ni una decisión intelectual. Es una transformación sobrenatural obrada por el Espíritu Santo cuando una persona se arrepiente genuinamente de sus pecados y pone su fe completamente en Jesucristo como Señor y Salvador. No es repetir una oración ni levantar una mano en una reunión. Es una rendición total de tu vida al señorío de Cristo. El arrepentimiento verdadero no es simplemente sentir remordimiento por las consecuencias del pecado. Es un cambio de mente y corazón que resulta en un cambio de dirección. Es reconocer que has vivido en rebelión contra tu Creador, que mereces su juicio y que solo la sangre de Cristo puede limpiarte. Es dejar de confiar en tu propia justicia y descansar completamente en la justicia de Cristo. La fe salvadora no es un asentimiento mental hecho sobre Jesús. Los demonios creen que Jesús es el Hijo de Dios y tiemblan.
La fe salvadora es una confianza personal en Cristo que transforma toda tu vida. Es como la confianza que depositas en un paracaídas cuando saltas de un avión. No es suficiente creer que el paracaídas puede salvarte, debes ponértelo y saltar. Una vez que has nacido de nuevo, la preparación continúa con una vida de santificación progresiva. No es perfección instantánea, sino un proceso continuo de ser conformado a la imagen de Cristo. Es morir diariamente al yo y vivir para Cristo. Es permitir que el Espíritu Santo examine cada área de tu vida y traiga convicción y transformación. La preparación incluye estar lleno del Espíritu Santo. No es suficiente tener el Espíritu morando en ti. Necesitas ser lleno y controlado por Él. Como las vírgenes prudentes en la parábola de Jesús, necesitas aceite extra en tu lámpara. El aceite no se puede pedir prestado en el último momento. Debe ser cultivado a través de una vida de oración, adoración y rendición diaria. La palabra de Dios debe ser tu alimento diario. En tiempos de engaño universal, solo aquellos que conocen íntimamente las Escrituras podrán discernir la verdad del error. No es suficiente escuchar sermones o leer devocionales. Necesitas estudiar la palabra por ti mismo, memorizarla, meditarla, vivirla. La palabra de Dios es tu espada en la batalla espiritual que se intensifica cada día. La oración debe ser tu respiración espiritual, no oraciones, rituales repetitivas, sino comunicación real y constante con tu Padre Celestial. Oración que incluye adoración, confesión, acción de gracias y súplica. Oración que escucha tanto como habla. Oración que persevera incluso cuando el cielo parece silencioso. En los últimos días, solo aquellos que tienen una vida de oración robusta permanecerán firmes. La comunión con otros creyentes es esencial. No somos llamados a ser cristianos solitarios. Necesitamos el cuerpo de Cristo, especialmente cuando los días se vuelven más oscuros. Hebreos nos advierte que no dejemos de congregarnos, y mucho más cuando vemos que aquel día se acerca. Necesitas hermanos y hermanas que te fortalezcan, te corrijan, te animen y caminen contigo. El perdón debe fluir libremente de tu vida. No puedes llevar amargura, resentimiento o falta de perdón al cielo. Jesús fue claro: si no perdonas a otros, tu Padre Celestial no te perdonará a ti. El perdón no es un sentimiento, sino una decisión. Es liberar a otros de la deuda que te deben, así como Cristo te liberó de tu deuda impagable. La pureza sexual y moral es no negociable. En una cultura saturada de inmoralidad, los creyentes deben brillar como luces en la oscuridad. La pornografía, el adulterio, la fornicación y toda impureza sexual deben ser desarraigadas de tu vida. No es legalismo, es santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. La gracia de Dios no es licencia para pecar, sino poder para vencer el pecado. Tu tiempo debe ser redimido sabiamente. Si creemos que el tiempo es corto, cada día cobra una importancia eterna. No puedes desperdiciar horas en entretenimiento vacío, redes sociales sin sentido o búsquedas triviales. Cada momento debe ser invertido en lo que tiene valor eterno: conocer a Dios, servir a otros, compartir el Evangelio, crecer espiritualmente. Si todo lo que hemos compartido es verdad, si realmente estamos viviendo en los últimos momentos del sexto día, si la trompeta podría sonar en cualquier momento, entonces no podemos permanecer pasivos. El conocimiento profético sin acción es como tener el diagnóstico de una enfermedad terminal y negarse a tomar la medicina. Cada día que pasa sin responder al llamado de Dios es un día perdido para la eternidad. El primer llamado es a la evangelización urgente. Las personas que te rodean, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos,
Pueden tener solo días, semanas o meses para escuchar el Evangelio antes de que sea demasiado tarde. No puedes permanecer en silencio por miedo al rechazo o la vergüenza. El amor demanda que adviertas a otros del juicio venidero y les ofrezcas la esperanza de salvación en Cristo. Compartir el Evangelio en estos últimos días no es opcional para el creyente, es un mandato divino con urgencia eterna. No necesitas ser un teólogo o un predicador elocuente, solo necesitas compartir lo que Cristo ha hecho en tu vida. Tu testimonio personal es más poderoso que 1000 argumentos teológicos. La gente puede debatir doctrina, pero no pueden negar tu experiencia transformadora con Cristo. La preparación familiar es crucial. Si eres padre o madre, tu primera responsabilidad es asegurar que tus hijos conozcan al Señor. No es suficiente llevarlos a la iglesia o enviarlos a la escuela dominical. Debes ser el principal discipulador de tus hijos. Debes enseñarles la palabra, orar con ellos y por ellos, modelar una fe auténtica y prepararlos para permanecer firmes en los días difíciles que vienen. Tu matrimonio debe reflejar la relación entre Cristo y la Iglesia. En un mundo donde el matrimonio es atacado, redefinido y descartado, los matrimonios cristianos deben brillar como testimonios del diseño original de Dios. Esposos amando a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia. Esposas respetando y apoyando a sus esposos, juntos siendo uno en Cristo, preparándose para las bodas del Cordero. El servicio en el reino debe intensificarse. Cada creyente tiene dones espirituales dados por Dios para edificar el cuerpo de Cristo. No es tiempo de ser espectadores en la iglesia, es tiempo de usar activamente tus dones, ya sea enseñanza, servicio, administración, misericordia o cualquier otro don. La iglesia necesita a cada miembro funcionando en su capacidad máxima para estos tiempos finales. La mayordomía de los recursos cobra nueva importancia. Todo lo que tienes, tu dinero, tus posesiones, tu tiempo, tus talentos, pertenece a Dios. Eres solo un administrador temporal. En lugar de acumular tesoros terrenales que pronto serán destruidos, invierte en el reino eterno. Apoya la obra misionera, ayuda a los necesitados, financia la traducción y distribución de Biblias, usa tus recursos para la expansión del Evangelio. La preparación práctica también tiene su lugar. Si bien nuestra esperanza está en el cielo, somos llamados a ser prudentes mientras estamos en la tierra. Tener provisiones básicas, un plan familiar de emergencia y estar preparado para disrupciones económicas o sociales no es falta de fe, sino sabiduría bíblica. José almacenó grano para los años de hambruna. Nosotros debemos ser igualmente prudentes. La influencia en tu esfera debe maximizarse. Dios te ha colocado estratégicamente en tu trabajo, tu vecindario, tu comunidad por una razón. Eres un embajador de Cristo en ese lugar específico. Usa tu influencia, por pequeña que sea, para el reino. Sé luz en la oscuridad. Sé sal que preserva. Sé una voz de verdad en medio de la mentira. La intercesión debe convertirse en un estilo de vida. No solo orar por tus propias necesidades, sino pararte en la brecha por otros. Orar por los perdidos, por los líderes, por la iglesia perseguida, por el avivamiento, por la protección de los inocentes. La oración de intercesión es participar en la obra redentora de Dios, es colaborar con el cielo para traer el reino a la tierra. El discipulado intencional no puede posponerse. No es suficiente hacer convertidos, debemos hacer discípulos. Cada creyente maduro debe estar invirtiendo en creyentes más jóvenes, enseñándoles no solo doctrina, sino cómo vivir la vida cristiana prácticamente.
El discipulado es reproducción espiritual, es asegurar que la fe sea transmitida fielmente a la siguiente generación. La unidad del cuerpo de Cristo debe ser prioridad. No tenemos tiempo para divisiones denominacionales triviales o conflictos personales mezquinos. El enemigo quiere vernos divididos y debilitados. Debemos unirnos alrededor de los elementos esenciales de la fe, amarnos unos a otros fervientemente y presentar un frente unido ante el mundo que observa. La santidad personal debe ser perseguida con determinación renovada. Cada área de pecado conocido debe ser confrontada y vencida, no por legalismo o esfuerzo propio, sino por el poder del Espíritu Santo. La santidad no es solo evitar el mal, sino perseguir activamente el bien. Es ser transformado de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Hemos llegado al momento más crítico de este mensaje. Todo lo que hemos compartido, todas las profecías, todas las señales, todos los cálculos, convergen en este único punto: tu decisión personal sobre qué hacer con Jesucristo. No importa cuánto conocimiento profético tengas si no tienes una relación personal con el autor de la profecía. No importa si puedes calcular los jubileos si tu nombre no está escrito en el libro de la vida. La realidad es que podríamos estar equivocados sobre el tiempo exacto. Tal vez el arrebatamiento no ocurra en septiembre de 2025. Tal vez sea en otro año, otra década, otro siglo. Pero hay algo de lo que sí podemos estar absolutamente seguros. Tu vida en esta tierra terminará, ya sea por el arrebatamiento o por la muerte natural. Cada persona enfrentará la eternidad. Y cuando ese momento llegue, solo una cosa importará: ¿qué hiciste con Jesús? Algunos de ustedes que están viendo esto han sido cristianos por años, pero han permitido que su primer amor se enfríe. ¿Recuerdan cuando su corazón ardía por Jesús? Cuando su palabra era más dulce que la miel, cuando la oración era su deleite, cuando vivían con pasión por el reino, pero las preocupaciones de la vida, los engaños de las riquezas y los deseos de otras cosas han ahogado esa pasión. Este es tu llamado al arrepentimiento y la restauración. Otros han estado jugando con Dios, manteniendo un pie en el reino y otro en el mundo. Asisten a la iglesia el domingo, pero viven como el mundo el resto de la semana. Cantan alabanzas con sus labios, pero sus corazones están lejos de Dios. Conocen la verdad, pero no la viven. Este juego peligroso debe terminar hoy. Dios no puede ser burlado. O eres completamente suyo, o no eres suyo en absoluto. Algunos están atrapados en pecados secretos que creen que nadie conoce. Pero Dios ve todo. Él conoce cada pensamiento, cada acción oculta, cada intención del corazón. La pornografía que miras en la oscuridad, las mentiras que dices para proteger tu imagen, el odio que albergas en tu corazón, la avaricia que domina tus decisiones. Nada está oculto ante sus ojos. Pero aquí está la buena noticia. Él ofrece perdón completo y liberación total si te arrepientes genuinamente. Hay quienes han sido heridos por la iglesia o por cristianos y han usado eso como excusa para alejarse de Dios. Entiendo el dolor, la desilusión, la traición que sienten, pero no puedes permitir que las fallas de los humanos te separen del amor de Dios. Los hombres fallarán, pero Dios nunca falla. La iglesia es imperfecta, pero Cristo es perfecto. No dejes que las heridas del pasado te roben la eternidad. Algunos están posponiendo la decisión pensando que siempre habrá tiempo mañana, pero la Biblia dice que hoy es el día de salvación. Mañana no está garantizado para nadie. Cada latido de tu corazón es un regalo de la gracia de Dios, una oportunidad más para responder a su llamado. Pero esa gracia no durará para siempre. Llegará un momento cuando será demasiado tarde, cuando la puerta se cerrará, cuando la oportunidad habrá pasado.
Para aquellos que nunca han entregado verdaderamente su vida a Cristo, este es el momento más importante de su existencia. No es una decisión religiosa, sino una decisión de vida o muerte eterna. Jesús murió en la cruz, llevando el castigo que tus pecados merecían. Resucitó al tercer día, venciendo la muerte y ofreciéndote vida eterna. Pero esta salvación no es automática. Debes recibirla personalmente por fe. La salvación no se gana por obras buenas, asistencia a la iglesia o herencia familiar. Es un regalo gratuito de Dios que se recibe solo por fe. Pero la fe verdadera produce transformación. Si realmente crees, tu vida cambiará. No perfección instantánea, pero sí dirección nueva. No ausencia de luchas, pero sí presencia de poder divino para vencer. El tiempo de la neutralidad espiritual ha terminado. Jesús dijo que quien no está con Él, está contra Él. No existe terreno medio en el reino espiritual. O perteneces a Cristo o perteneces al mundo. O eres hijo de Dios o hijo de desobediencia. O caminas en la luz o caminas en tinieblas. La elección es tuya, pero las consecuencias son eternas. Para aquellos que responden al llamado, la promesa es gloriosa. Serás adoptado en la familia de Dios. Tus pecados serán completamente perdonados. Recibirás el Espíritu Santo como sello y garantía. Tendrás vida eterna. Serás transformado a la imagen de Cristo. Participarás en la primera resurrección. Reinarás con Cristo en el milenio y vivirás para siempre en la nueva Jerusalén. Pero para aquellos que rechazan a Cristo, el futuro es aterrador. Serán dejados atrás cuando la iglesia sea arrebatada. Enfrentarán los horrores de la gran tribulación, experimentarán la ira de Dios derramada sobre la tierra, y si mueren en sus pecados, enfrentarán el juicio eterno en el lago de fuego. No hay palabras adecuadas para describir el horror de la separación eterna de Dios. La decisión no puede ser emocional o impulsiva. Debe ser informada y deliberada. Jesús dijo que calcularas el costo antes de seguirlo. Seguir a Cristo puede costarte relaciones, oportunidades, comodidades, incluso tu vida. Pero lo que ganas supera infinitamente lo que pierdes. Ganas perdón, paz, propósito, poder y vida eterna. Pierdes culpa, vacío, esclavitud al pecado y muerte eterna. Si sientes la convicción del Espíritu Santo, en este momento no la resistas. No endurezcas tu corazón. No pospongas la decisión. El Espíritu Santo no siempre luchará contigo. Llegará un momento cuando se retirará y serás dejado en tu pecado. Ese es el pecado imperdonable, resistir al Espíritu Santo hasta que ya no te llame más. El patrón profético está claro, las señales están convergiendo, el reloj está marcando los últimos segundos del día profético, la trompeta está a punto de sonar. La pregunta no es si sucederá, sino si estarás listo cuando suceda. No es una cuestión de calendario, sino de corazón. No es sobre predecir la fecha, sino sobre preparar tu alma. Este mensaje terminará, cerrarás este video y volverás a tu vida diaria. Pero lo que hagas con lo que has escuchado determinará tu destino eterno. Puedes descartarlo como otra teoría profética más, o puedes reconocerlo como un llamado divino a preparar tu corazón. Puedes continuar en tu camino actual, o puedes hacer el cambio que tu alma necesita desesperadamente. El Dios que estableció los ciclos del jubileo, quien cumplió las fiestas con precisión perfecta, quien preservó las profecías a través de milenios, quien orquestó cada detalle de la primera venida de Cristo, ese mismo Dios está extendiendo su mano hacia ti en este momento. No es coincidencia que estés escuchando este mensaje, es una cita divina, un momento ordenado antes de la fundación del mundo. La profecía de los 7000 años puede ser debatida.
La fecha exacta del arrebatamiento puede ser incierta, pero hay algo que es absolutamente seguro. Jesucristo es el único camino al Padre, la única esperanza de salvación, la única respuesta a la condición humana. Todo lo demás es secundario a esta verdad central. Si tienes a Cristo, tienes todo. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. El mensaje de los antiguos esenios, las fiestas de Israel, los ciclos del jubileo, todos apuntan hacia esta única realidad. Dios tiene un plan. Ese plan se centra en Jesucristo, y tu participación en ese plan depende de tu respuesta a Cristo. No es complicado, no requiere grados teológicos, solo requiere un corazón humilde y fe sincera. Hemos llegado al final de este mensaje profético que ha explorado los misterios más profundos del calendario divino y las señales de los últimos tiempos. Si has permanecido con nosotros hasta este momento, no es casualidad, sino una cita divina ordenada por el Padre Celestial. Tu corazón ha sido tocado porque el Espíritu Santo ha estado hablando directamente a tu espíritu durante cada minuto de esta revelación. Queremos escuchar tu testimonio y saber cómo Dios ha ministrado a tu vida a través de estas verdades proféticas. Por favor, escribe en los comentarios «Sentí la voz de Dios en este video» y comparte específicamente qué parte del mensaje resonó más profundamente en tu alma. Tu testimonio no solo nos bendice a nosotros, sino que puede ser exactamente la confirmación que otro hermano o hermana necesita leer para fortalecer su fe en estos tiempos cruciales. Este canal existe como un ministerio dedicado a preparar el pueblo de Dios para los acontecimientos proféticos que se avecinan. Cada video que producimos requiere semanas de investigación bíblica, oración intensa y búsqueda de la dirección del Espíritu Santo. Por eso te invitamos a suscribirte ahora mismo, activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna revelación que Dios quiera compartir contigo a través de este ministerio. Tu suscripción no es solo un número para nosotros, representa un alma preciosa que está despertando a las realidades espirituales de nuestro tiempo. Dale like a este video si el mensaje ha transformado tu perspectiva sobre los días que estamos viviendo. Tu apoyo nos permite alcanzar más personas con estas verdades urgentes. En la pantalla final encontrarás otro video poderoso que complementará perfectamente lo que has aprendido hoy. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob derrame sobre tu vida bendiciones sobrenaturales, protección divina y revelación continua mientras navegas estos últimos días antes del glorioso retorno de nuestro Señor Jesucristo.